escuchaba raro. Vale, también los escucho. Voy a esperar un ratico a ver si más gente entra, aunque casi siempre son los mismos. Me pongo un abrigo y ya. Listo, muchachos. Entonces, pues, hoy hablaré más o menos de todo lo relacionado con termoquímica y termodinámica. A ver si queda el concepto un poco. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces, el marco conductual de lo que vamos a hablar hoy son pues, las leyes de la termodinámica. ¿No? Las voy a acoplar muchísimo a la parte química. Entonces, pues, primero que todo, quiero comenzar a describir los diferentes procesos que nosotros vamos a llevar sí, digamos, en el laboratorio o, digamos, los diferentes procesos que vamos a estudiar. Me voy a asegurar de que existen, o sea, si están escuchando bien, me imagino, y están viendo la pantalla. Sí. Dale. Sí, señor. Entonces, pues bueno, pues lo primero que quería pues, mencionarles es pues, qué pasa cuando ocurre una reacción química, ¿cierto? Entonces lo que se hacen es formar o romper enlaces, ¿sí? Que básicamente estos enlaces están formados por electrones, ¿sí? Al romper o formar estos enlaces puede pasar que se absorba, ¿sí? Que se absorba o se emita cierta cantidad de energía. La energía, nosotros pues sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esta energía que nosotros medimos puede ser de diferentes tipos, ¿sí? Ya sea lumínica, ¿sí? La de luz, la que generalmente nosotros utilizamos luz ultravioleta, puede ser con, digamos, calor, puede ser de electricidad, sí, un impulso eléctrico, o de diferentes magnitudes, o sea, energía cinética, que nos genere movimiento a partir de otro tipo de cosas, pues ahí es cuando podemos medir pues, la energía. Adicionalmente, pues quería marcar el concepto de que lo que son los diferentes procesos. Entonces nosotros tenemos, no sé si hayan escuchado estos procesos a lo largo de su vida académica, que son los procesos isotérmicos. Isotérmicos, bueno, disculpa, no feo. Entonces, como su nombre lo dice, son procesos que se llevan a una temperatura constante, ¿cierto? Pero nosotros tenemos diferentes variables o diferentes condiciones de reacción, ¿sí? En el cual nosotros hemos establecido un parámetro para decir cuáles son las condiciones estándar, ¿sí? Las condiciones estándar que se manejan a nivel de laboratorio son una atmósfera de presión, 25 grados Celsius. Sí, y en muchos casos, estas son las más convencionales, ¿sí? Lo que son presión y temperatura, y en muchos casos también se asume que es 1 litro como la unidad sí, la estándar de volumen. ¿Sí? Entonces nosotros, bajo estos mismos procesos, nosotros tendríamos en un proceso isotérmico, ¿sí? Entonces lo que nos va a variar es la presión, la temperatura se va a quedar constante y el volumen también nos va a variar.
¿cómo nosotros podemos divisar estos procesos, digamos, o lo que les puede salir a ustedes, digamos, la parte que quería yo aplicar yo, era a lo que posiblemente les salga en un examen relacionado con esto y vendría siendo es la interpretación de las gráficas que estos procesos puedan llegar a ser. Entonces, lo que quería también mostrarles era digamos, las gráficas de los diferentes procesos. No quiero y no les voy a explicar tan a profundidad, pues les voy a explicar algunas cosas, pero digamos otras cosas pues se las dejaré hechas, pero pues no quiero confundirlos. O pues eso después las personas que quieran sí, que sigan su vida académica, pues lo tendrán que estudiar. Entonces, esta vendría siendo la gráfica de un isoterma. Uy, qué raro. Sí, de una isoterma. Entonces, en el eje Y podemos ver que está la presión y en el eje B podemos ver que está el volumen. Como ya lo habíamos dicho, estas dos magnitudes son variables. Entonces, lo que van a obtener siempre es una curva así de este estilo, muy como digamos a lo inversamente proporcional, y en el cual nosotros vamos a destacar algo muy importante que es W. ¿Qué es W? W es lo que nosotros conocemos como trabajo. Y se pueden ver que este trabajo está, digamos, debajo de la curva de la isoterma. Digamos lo que les decía que se los voy a explicar, pero pues no a gran profundidad, es cómo ya el cálculo de este trabajo para procesos isotérmicos. Este cálculo es un poco difícil, digamos, no sé si alguien tenga el concepto de integral, pero la integral de algo es el área bajo la curva. Si cuando ustedes calculen, o los que hayan calculado, o los que vayan a calcular integrales, lo que van a hacer es calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces tendrían que acotar desde esa línea que va desde volumen A hasta B y sacar una integral que es una ecuación, ¿sí? No sé si quieren y si me pueden acordar, después les mando todas las ecuaciones de esto, digamos, esta no la van a utilizar. Los aseguro que para el ICFES no le va a salir, pero también quería pues decirles que cómo se calcula el trabajo y que el trabajo en un proceso isotérmico vendría estando relacionado con el área bajo la curva, pues en el determinado cambio de volumen, si ven ahí, que también tiene su determinado cambio de presión. Si digamos del punto A, que está sobre la isoterma, yo podría, digamos, unir puntos y también llegar a un punto PA en el eje Y y un punto PB en el eje Y. Entonces ahí es donde podemos ver que hay cambios de volumen y cambios de presión. Y así se ve una isoterma. Cosa muy curiosa es que, digamos, nosotros tenemos el concepto de una máquina perfecta y esta máquina perfecta o máquina ideal, pues se intentó describir hace mucho tiempo con un señor que se llama Carnot, en el cual nos puso que este es el proceso ideal, ¿sí? En el cual nosotros tenemos 4 etapas. 2 de esas son isotermas. Entonces, tenemos una expansión isotérmica y una compresión isotérmica. Entonces, por lo cual es muy importante y se vería algo así. No sé si alcanzan a mirar bien un poquito la gráfica, las partes rojas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, la parte que es roja, la línea roja que está un poquito más arriba, donde dice calor dentro, ¿sí? Esa parte vendría siendo la gráfica de una isoterma como se los estaba mostrando antes, ¿sí? Algo así muy a lo inversamente proporcional. ¿Y a qué se debe este comportamiento? Tienen que tener en cuenta que el volumen, digamos en esta, ya estoy extrapolando la isoterma, el volumen está aumentando, ¿sí? Entonces, este tipo de gráficas corresponden a una expansión, porque el volumen estaría en tendencia al aumento, ¿cierto? Entonces, por eso es que aquí dice que es una expansión isotérmica. Posteriormente, nosotros lo que deberíamos es devolvernos, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es disminuir el volumen y aumentar la presión. Para los que hayan estudiado gases, casi no hice ejercicios de esto, pero pues también hay bastantes leyes, ¿no? La ley de Dalton, de Charles y de Gay-Lussac.
Es para que le peguen una repasadita, por si están un poco perdidos con esos tipos de, sí, de leyes de los gases, para que le peguen una repasadita ya. Aquí es como por encimita, y lo que quería aquí, a grosso modo, era que vieran cómo es la gráfica de una isotermia. Después les y un isobárico, que son bien diferentes. Entonces, no sé si queda algo, una pregunta o algo acerca de los procesos isotérmicos, realmente son muy importantes. A mirar aquí. No, ninguna. Dale. Bueno, se me olvidaba decir una cosa. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Digamos, es un proceso isotérmico, una cosa que me gustaría, pues, también, no, es con el tablero. Me gustaría mencionarles, es que si la temperatura es constante, ¿sí? Entonces, que se va a asumir una cosa en este tipo de procesos isotérmicos, y es que el calor tomado por el foco vendría siendo, o sea, el calor, pues, la energía que nosotros estamos calculando para un proceso isotérmico es igual al trabajo, ¿sí? Entonces, para un proceso isotérmico, Q, que es calor, es igual a W. Digamos nosotros para este tipo de ejercicios o de conceptos de lo que es termoquímica y termodinámica, vamos a tener muy arraigado este concepto del trabajo, ¿sí? Y pues también o sea, también cabe decir que el trabajo, pues, también se ve afectado, digamos, en gran medida puede ser afectado por el desplazamiento, no sé si me hago entender. O sea, vendría siendo afectado en cuanto a, digamos, a la selección que pueda llevar, digamos, este proceso. Digamos, X, voy a hacer ejemplos, digamos, una partícula que tome este camino, ¿sí? Entonces, que primero suba, después vaya a la derecha y después baje un poquito, a, digamos, otra partícula que en vez de hacer ese movimiento hubiera hecho esto, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tendríamos es posición final y posición inicial, ¿cierto? Las dos tendrían las mismas posiciones finales y posiciones iniciales, ¿sí? Pero una realizó mayor desplazamiento, ¿cierto? Por ende, realizó más trabajo. A eso me refería. Entonces, en este tipo de procesos también es muy importante, pues, digamos, si la trayectoria de la partícula o cómo se llevaron a cabo estos procesos, cuántas etapas se realizaron, eso también afecta mucho. Bueno, ya después, saliendo un poquito de lo que son estos procesos isotérmicos, quería pues también hablar de los procesos isocóricos. El proceso isocórico, entonces, pues la raíz etimológica de isocórico no se referiría al volumen. El otro proceso es el isobárico, y no sé si les quede más fácil recordar pues por la unidad de los bares, que es una unidad de presión, que el proceso isobárico pues es un proceso que tiene la misma presión, que tiene presión constante. Y pues el proceso isocórico vendrá siendo el que tiene volumen constante. Este proceso es de gran utilidad, pues sí, a nivel experimental, debido a una definición muy importante. Bueno, entonces el proceso isocórico, así que el volumen es constante, ¿cierto? Volumen constante. Otra de las definiciones que nos deja la termodinámica es como según la segunda ley de la termodinámica, si no estoy mal, o la primera, así que pena, como me confundo un poco, pero el término es que el delta de W, que sí, el trabajo, este signo de delta, no sé si todos sepan qué es, pero cuando uno pone un delta, lo que hace es decir que la variable final, lo voy a poner como variable, porque hay delta de temperatura, delta de volumen, delta de todo, vendrá siendo la variable final menos la variable inicial. Eso es lo que asemeja al delta, ¿sí? Lo que nos dice un delta. Entonces, sí, que el cambio en el trabajo
es igual a la presión por el cambio en el volumen, ¿cierto? Esa es una de las ecuaciones, una ecuación muy importante. La voy a escribir un poquito más abajo sin tachones. Delta de W es igual a P por delta de B. Una ecuación muy importante. La verdad no me acuerdo si la primera o la segunda ley de la termodinámica, pero nos dice cómo calcular el trabajo. ¿Qué pasa en los procesos isocóricos? Nosotros tenemos volumen constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos volumen constante? Que este término nos daría cero, debido a que no hay cambio en el volumen. ¿Mm? Y al no haber cambio en el volumen, pues nosotros podemos afirmar que, digamos, como que no se realiza un trabajo, ¿sí? Que realmente al ser esto un cero, el producto de P por cero nos va a dar cero. Entonces, en los procesos fisiocóricos no se lleva a cabo un trabajo, ¿sí? O sea, la magnitud del trabajo vendría siendo cero. Otra de las cosas que se podría hablar un poco en marco conductual de lo que es un proceso isocórico vendría siendo en la energía interna. ¿Mm? ¿Qué es la energía interna? Pues básicamente en los procesos en los que hay intercambio de calor, energía en forma de calor, digamos, hablando un poco más en términos de lo que son las reacciones que son exotérmicas, el sistema, que es nuestra reacción a los alrededores, ¿sí? Entonces también nosotros podemos decir cuál es la energía interna de nuestro sistema, cómo se define, o sea, convencionalmente, energía, espérate que ese color está re feo, que es energía interna, vendría siendo delta de U, así es como nosotros bueno, como ellos lo nomenclaron, delta de U, eso es la energía interna. Energía interna. ¿Sí? Vendría siendo igual a Q para un proceso isocórico, que es Q, el calor, ¿sí? La magnitud del calor o de la energía calorífica que nosotros estamos intercambiando. Este proceso isocórico también tiene una particularidad y vendría siendo su gráfica. Ya les muestro un poco la gráfica, que la gráfica realmente es mucho más simple, mucho más simple, ¿sí? Básicamente es una línea, sí, eso vendría siendo vertical, una línea vertical. Vamos a mirar a ver aquí esta imagen, puedo escribir un poco bien esto. Entonces aquí en esta, digamos, nosotros tenemos graficados otra vez presión contra volumen. Debido a que el volumen es constante, entonces nosotros vamos a mantener en la línea punteada de volumen, lo cual indica que vamos a estar siempre en el mismo volumen. Y como tenemos punto PA y PB, podemos decir que la presión está variando. Entonces, esta es la gráfica general de un proceso isocórico, y estos procesos isocóricos siempre me van a dar una línea vertical. Mireros acá. Si digamos, este sí ya es otro proceso. Bueno, aquí hay un proceso, mira, aquí hay una integral. Eso que está después de Q igual a eso que parece una S grandotota, es una integral. Aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió, digamos, el comportamiento a nivel de gráfica? Por lo que estamos graficando en cada uno de los ejes. En el eje Y, aquí está temperatura, y en el eje X, aquí tenemos una variable muy importante que es la entropía, que voy a hablar posteriormente, ¿no? Pero digamos, generalmente siempre se mantiene, esto es un proceso como presión contra volumen. Entonces, esta vendría siendo la gráfica de un proceso isocórico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Digamos, ya terminé el proceso isotérmico y el proceso isocórico. ¿Ya fue? ¿Escuché bien entrecortado? Sí, señor. Sí, todos, respóndanme. Todos escuchan entrecortado. Sí, pues hasta Ay, ahora mi un madre. poquito. Daniel, una cosa. Dime, Rex. ¿quién eres? ¿Gabriela? Pues, o sea, Hola. no sé, es así de. ¿Qué? Sí,
así del chisme. Es que pues veo que casi se te va a acabar la pila del celular, ¿no? Entonces no sé si quieres que repague y pues quedemos así en mitad de la clase. No, 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 eso se demora, no te preocupes. No te preocupes, Ah, eso se dale, demora harto. gracias. Cuando me ves el 5% sí me preocupo. Dale, dale. Ya. Realmente me importa, digamos, no sé si Adriana, o sea, si todos me escuchan entrecortado, el que debo salir de la reunión soy yo y volver a entrar. Pero digamos, si ella es la única acá que me escucha, eh, pues realmente Michelle, Yo también no sé, te eso fue escuchaba lo que estaba entrecortado. haciendo hoy. Voy a salir y voy a entrar nuevamente, a ver si podemos solucionar esto. Entonces, deme un momento, por favor. Oli, de casualidad ya me o peor. Sí, Dale, no, no, entonces. mejor, mejor. Entonces, lo que estaba hablando, me parece que Michelle, si no recuerdo, era la que me había preguntado que si tengo ejercicios de esto. Sí, tengo un montón. O sea, hay libros de esto. Eh, no sé si alguien me puede acordar después de mandarles estos ejercicios, pero digamos, si no, hay un libro muy bueno de química que es el Atkins, que nos habla ya de todo esto. Digamos, en los capítulos sí, en los primeros capítulos habla mucho de esto, mucho, mucho, mucho. Y pues es un buen libro, digamos, yo lo recomendaría, Atkins. Digamos, hoy lo que quiero hacer es como mirar a ver los conceptos y pues explicar otra de las cosas, digamos, ahorita también quiero hablar algo de lo de las entalpías, porque hay, digamos, entalpías de reacción y entalpías de formación. Y no, hay una ley, que es la ley de Hess, que es la que nosotros utilizamos para calcular valores de entalpías. Pues eso es lo que yo consideré que les podría salir en un examen, digamos, ICFES y que, digamos, sería bueno que, digamos, pudieran solucionarlo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre un proceso isotérmico o un proceso isocórico. Realmente no son muy difíciles y, digamos, importantísimo que en el proceso isocórico el trabajo es igual a cero. Del resto, pues ya es un poquito más conceptos generales. Creería que no hay preguntas sobre eso. Ya por último, En pues el voy a explicar términos. proceso No te escucho. isotórico, ¿qué? Perdón. ¿Estás recortada? Ay, el proceso isotórico no soy yo. Ah, bueno. No sé si salta y vuelve a entrar, no sé. Y, ¿no? Que yo, o sea, voy a explicar. El proceso isocórico, o sea, el proceso isocórico, debido a esta definición, ¿sí? En el que nosotros tenemos que el diferencial, o bueno, el cambio en el trabajo, es igual al producto de la presión por el cambio en el volumen. Debido a esto, nosotros, como tenemos un cambio en el volumen que es igual a cero, porque es un proceso que está a volumen constante, por lo cual esta resta me va a dar cero, podemos decir que P por cero siempre nos va a dar cero, ¿no? Por lo cual el trabajo nos va a dar cero también, ¿sí?
También por eso es que nosotros podemos, también vemos este tipo de gráficas en las cuales es una línea vertical, ¿sí? Generalmente nosotros en nuestros procesos químicos de comportamientos, es un comportamiento un poco, Profe, pues, raro. Dime. ¿puedes compartir pantalla, por favor? Ah, ¿verdad? Yo hablando solo. Gracias. Ya, vea. ¿Dónde está esto? Yo hablando solo. Este, ya la ven, ¿cierto? Entonces era esto. Te contaba Sí. entonces era de que el delta de W es igual a P por delta de B, pero como esto es igual a cero, entonces siempre nos va a dar cero, por lo cual podemos decir que el diferencial del trabajo es igual a cero. Entonces, pues eso era lo que quería hablar y que pues digamos estas gráficas, tipo de gráficas también pues es que no son como muy frecuentes digamos a la hora de procesos químicos. Entonces, si digamos una línea vertical, una descripción así, pues generalmente nosotros no vemos este comportamiento. Este comportamiento es un poco, pues algo así como atípico, por decirlo así. Después, pues ya vendría el proceso que, pues a mi parecer es el más simple y el más, pues sí, como que menos práctico, menos utilizado, que vendría siendo los procesos isobáricos. O bueno, no menos utilizado, porque realmente es muy ampliamente utilizado, pero pues uno no es muy disidente en cuanto a o sea, a cosas muy específicas. Isobárico. Sí, isobárico. Entonces, no sé, los invito a la unidad que es de presión, que es el bar. Entonces, cuando me hablan de bárico, pues misma presión. Y digamos, en este tipo de procesos no habría algo como muy particular, así como para decir una ecuación o algo así. No, pues básicamente es un proceso que se lleva a presión constante. ¿Sí? Si se lleva a presión constante, pues, ¿cómo vendría su gráfica? Haciéndonos una idea de la gráfica, pues algo así como una cajita, digamos. Entonces, no sé, aquí podemos ver que en la gráfica, en el eje Y, tenemos nuevamente la presión y en el eje X nuevamente, y B, pues nos indica que la presión está constante. Y pues nosotros tenemos un cambio en el volumen en la parte de abajo. ¿Qué pasa? Que es muy diferente, digamos, y que ayuda muchísimo a estos cálculos del trabajo, y es la figura geométrica que se genera debajo de la recta. ¿Mm? En los procesos isotérmicos nosotros obteníamos una figura que no es regular, ¿sí? Que es cambiante, que digamos no es fácil calcular el volumen mediante, ¿sí? Esa asimilación a la geometría, no como esta, que este es, digamos, un rectángulo, en la que nosotros sabemos que el área de un rectángulo es básicamente base por altura y que tenemos los ejes coordinados que nos ayudan sí, a saber cuál es la magnitud, digamos, de estos largos, ¿no? Entonces aquí el hecho de calcular esa área, lo amarillito, de origen IP por la distancia de A y BB. Entonces aquí, digamos, y esa es la magnitud del trabajo. Sí, por eso es que digo que esto no tiene una complejidad muy grande ni nada, sino que realmente estos procesos isobáricos son los que son más fáciles digamos, de parametrizar y pues sí, de calcular sus variables. Creo que esto es todo lo que quería hablar. Ah, no, me faltaría hablar algo pues, de los procesos adiabáticos, pues metiéndome un proceso de lo que es el ciclo de Carnot. Entonces, el ciclo de Carnot, pues vendría siendo pues, el diagrama de una máquina perfecta en el que haya procesos en el que se optimice y se utilice de la mejor manera posible toda esta energía, y en los cuales tenemos, como ya lo había dicho, una expansión isotérmica y una compresión isotérmica. Me parece que se está aquí abajo un poquito mejor. Entonces, la
la línea entre A y B vendrá siendo la expansión isotérmica. Después, ¿qué va a pasar? Va a haber una expansión adiabática, ¿cierto? El concepto adiabático, es un sistema adiabático, es muy importante para este tipo de procesos de lo que estamos hablando, es porque este proceso adiabático nos garantiza que no hay intercambio de calor con su entorno, ¿sí? Digamos un ejemplo de nosotros en la práctica real, lo que hacemos es tratar de obtener materiales que nos lleven a ese ideal de que, digamos, no haya un intercambio porque, no sé, ejemplo, nosotros tomamos tinto en un vaso de icopor. Esto con el fin de que el tinto no se enfríe tan rápido, ¿cierto? Digamos, el icopor es un poco más adiabático que el plástico, que, digamos, deja enfriar el tinto mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, digamos, el icopor es un pero pues que nosotros no tenemos un material como, pues, como por decirlo así, pues serio no nos permita ese intercambio de calor, sí, para que, digamos, tenga la misma temperatura a perpetuidad, por decirlo así, pues. Entonces, digamos, ese es lo que quería hablar, así de algo así como un proceso diabático. Entonces, un proceso diabático importante es que no me deja el intercambio de calor con el entorno. Y ahora sí, esto es, pues sí, vendrá siendo todo lo que quería hablar con respecto a esto de las variables, ¿cierto? Lo que quiero que también pues, que se lleven un poco en cuenta son estos tipos de gráficas. Entonces, hasta pronto les pueden salir. Generalmente les sale esta o esta. No sé, alguna duda, pregunta, algo que quieran preguntar, algo, nada. Lo próximo de lo que hablaría vendría siendo voy a hablar de lo de las entalpías de formación y ya. Y pues, a ver. Entonces creo que no hay nada. Sí, sí, la entropía. Bueno, la entropía, ay, qué bueno. Primero quiero introducir un poquito mejor lo de la entalpía, no sé, todavía queda algo de tiempo, entonces sí, creo que alcanzó a hablar algo de la entalpía, pero pues también quiero hablar un poco de estas cuestiones de la ley de Hess, básicamente, que también considero que les puede salir, y pues no sé, quiero que si les sale, pues que realmente sepan cómo solucionar lo que es, pues no siendo más, pues voy a seguir un poco. Para el modelamiento de procesos que se llevan. Entonces, lo que es físico-química 1 y físico-química 2 se ve bastante todo lo que les estaba explicando, pues un poquito más a fondo, obviamente. Pero entonces, bueno, lo que les quería explicar a posteriori es, digamos, que es el concepto de entalpía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos reacciones nuevamente. Con lo que comencé, digamos, a hablarles era de que hay energías que se absorben o se emiten a partir de la formación o ruptura de enlaces, ¿cierto? ¿Sí? Y esta energía nosotros la podemos medir, ¿sí? Digamos, la podemos cuantificar. El hecho de cuantificarla, pues nos sirve pues para modelar y pues saber cuánto exactamente, digamos, nosotros tenemos, cuánta energía necesitamos para producir una mol de X, digamos, no sé, de amoníaco, ¿sí? Entonces, lo que quería pues introducir era el concepto de de reacción, ¿sí? Digamos, una reacción. Entonces nosotros tenemos X más Y que me produce Z, ¿cierto? Entonces, esto va a tener una entalpía, ¿sí? Que nosotros, ¿cómo nosotros lo vamos a definir? Entonces, vamos a definir que entalpía, o sea, la convención que se le ha dado a la entalpía es delta de H. Siempre que vean un delta de H, voy a separar esto un poco. Siempre que vean un delta de H, eso implica que están hablando de entalpías, ¿cierto? Entonces, y hay bastantes entalpías. Entonces, les voy a hablar hoy de lo que es la entalpía de reacción, que es básicamente una introducción
y les voy a hablar un poco más a fondo de lo que es la entalpía de formación, que, pues, que es muy, muy utilizada. Entonces, la entalpía de reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica? Entonces, esto nos indica que esto se considera que es una función de estado. Función de estado. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando, o sea, cuando nosotros consideramos que algo es una función de estado, es porque solo depende de las condiciones iniciales. ¿Sí? Bueno, condiciones iniciales y finales, qué pena. Entonces, a la hora de nosotros evaluar este proceso es muy similar a lo que yo les quería dar a conocer cuando hice este gráfico, en el que básicamente todo, o sea, nosotros podemos estar haciendo, observando y todo, pero realmente las variables que son importantes es nuestra posición inicial y nuestra posición final, digamos, en los dados casos de lo que son entalpías de reacción, nosotros no vamos a tener una posición, pero sí vamos a tener una temperatura, una presión, incluso un volumen. ¿Mm? Entonces, pues básicamente las funciones de estado son aquellas que dependen únicamente de las condiciones iniciales y finales. Digamos, para las entalpías de reacción, nosotros lo denotamos como un delta de HR, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros lo que queremos, digamos, siguiendo el marco conductual de lo que es la reacción que, pues, que había planteado de que X más Y es igual a Z? Bueno, produce Z. Entonces, lo que quiero hablarles, y de básicamente de lo que habla la ley de Hess, es de las entalpías de formación, ¿cierto? Aquí hay una cosa muy particular, y es algo a los que les han enseñado química y, digamos, estén viendo lo de la estequiometría, básicamente muchas veces les dicen que, digamos, a los coeficientes estequiométricos nunca se le puede poner un medio, ¿verdad? Siempre les dicen eso. Digamos, aquí esta es una excepción. Generalmente nosotros para este tipo de cálculos, cuando es necesario, colocamos el un medio. ¿Por qué colocamos el un medio? Por lo que nos conlleva a la definición de entalpía de formación, ¿cierto? La entalpía de formación es la obtención de un producto único. Un producto único, entonces nos tiene que garantizar, cuando nosotros intentamos calcular la entalpía de formación de cualquier cosa, cualquier reacción, qué pena, aquí como producto siempre tiene que haber un 1. Esto es un 1. Un 1, siempre, siempre. En el dado caso de que no tengo un 1 sino un 2, lo que hago es dividir todo por 2, ¿sí? No sé, voy a hacer un ejemplo. H2 más N2 me produce NH3. Esta es la ecuación de Haber-Bosch, en el cual nosotros tenemos aquí 3, aquí un 2. Y allá quedó balanceada, ¿verdad? 6 y 6 y 2, 2. Exactamente, digamos aquí ya la balanceé. Pero si yo quisiese calcular la entalpía de formación, yo tengo que garantizar que aquí en los productos haya un 1. Entonces lo que voy a hacer es dividir, aquí tiene que haber un 1. Entonces lo que voy a hacer es dividir todo por 2. ¿Cómo me quería mi ecuación con sus respectivos coeficientes estequiométricos? 3 medios de H2 más un medio de N2. Digamos que me salió una ecuación un poco compleja por los coeficientes, que son 3 medios y un medio. A veces pues no pasa eso, si la dividen por 2, pues a veces todo se puede simplificar. Pero bueno, importantísimo que para el concepto de entalpía de formación yo tengo que tener un único producto. O sea, tengo que tener una mol de mi producto. Ese fue como que el marco conductual de lo que nosotros, de lo que se estipuló para este cálculo, y por eso es que nosotros podemos tener estos tipos de coeficientes estequiométricos. 3 medios, un medio. ¿Y para qué nosotros vamos a calcular estos, digamos, estos coeficientes estequiométricos? Esos coeficientes estequiométricos los vamos a utilizar después. Digamos, hay dos formas de calcular la entalpía.
Una es mediante, digamos, el modelamiento de tablas. Hay muchas tablas en las que ya, digamos, está muy estipulado cuál es la entalpía de formación, y cuál es la entalpía así, de cada tipo de compuesto. Pues entre más utilizado, pues mucho más fácil se encuentran estos tipos de variables. Y otra cosa que se me olvidaba decirles, y es que pues, las entalpías de formación están, si están hechas a partir de sus elementos constituyentes. No sé, voy a poner aquí, no sé, no sé si no me la sé muy bien, pero pues lo que les quiero explicar es lo de, bueno, que una que sí me sepa, una que sí me sepa. Bueno, no, yo quiero hablarles digamos, el ácido acético, que es el vinagre. Si yo fuera a hacer una reacción de formación de esto, pues ya como les dije, tengo que garantizar que sea un producto, estén los productos, que tenga un 1 como coeficiente estequiométrico, y yo tengo que sumar sus elementos constituyentes, no sé. Entonces, ¿qué tengo aquí en el ácido acético? Yo básicamente tengo carbono, que lo tenemos en estado sólido generalmente y siempre se les pide o se les recomienda poner los estados de agregación de la materia. Después, cuando comience a reemplazar, se van a dar cuenta que les va a ayudar muchísimo. Digamos, el carbono es sólido, el H2 es un gas y el O2 es un gas. Digamos, esto vendría siendo mis reactivos, no sé si me hago entender cuando yo digo de sus elementos constituyentes. Si se dan cuenta, el ácido acético no tiene ningún otro elemento salvo estos elementos, lo cual me va a formar el ácido acético. ¿Sí? Digamos, esta vendría siendo mi reacción. Yo puedo hacer varios procedimientos, vamos ahorita más adelante, puedo dejar esto un poquito más claro, pero pues sí, las cosas importantes que quiero que me entiendan es que los reactivos son sus elementos constituyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los más estables, dice la termodinámica, vienen siendo sus especies más estables. ¿Mm? Y que mi producto es de solo una mol. Muy importante, generalmente las cáscaras son esas, les ponen un 2 acá y lo único que tienen que hacer es dividir por 2. Bueno, lo primero que quería hacer era pues hacer el cálculo pues de la manera simple que me parece a mí, que generalmente es la que les van a pedir en las pruebas tipo X porque les van a dar una tabla o les van a dar unos valores. Entonces, realmente lo importante, bueno, otra cosa, no sé si alguna vez han visto esto, delta de H de formación y le ponen como una bolita acá. Esta bolita implica que están a condiciones estándar. Digamos, estas dos cosas son diferentes en cuanto a que esto puede estar a cualquier temperatura, digamos, puede tener una temperatura aleatoria o bueno, unas variables aleatorias, Más sin embargo, estas sí tienen las temperaturas estándar, o sea, tienen las condiciones estándar. Condiciones estándar. Por eso es que le ponen el circulito ahí como superíndice. Entonces, cuando tenga esto, nos indica que están trabajando a 25 grados Celsius, a una atmósfera de presión, ¿sí? Todas las condiciones estándar. Entonces, para calcular el delta de H de formación, lo que yo voy a hacer, la otra diapositiva, es delta de H de formación. Delta de H de formación es igual. ¿Todos están conceptos, o sea, todos saben qué es este símbolo? Creería que sí, ¿cierto? ¿Hay alguien que digamos que hable o que escriba que no sepa qué es el sigma? Entonces ¿Es sumatoria? Exactamente, sí, es la sumatoria. La sumatoria, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Entonces, la sumatoria no sé si
para yo volverme aquí un poco, para no tener que volver a escribir la reacción de Haber-Bosch. Bueno, la voy a escribir aquí un poquito abajo, me disculpan. Entonces H2 más O2. Ah, no, aquí no es O2. N2 me produce amonio. Entonces aquí viene siendo un 2. Vamos. Esta ecuación es importante y la escribí, fue como para mantener un orden. Yo lo que voy a hacer, voy a sumar lo que son productos, primero van productos, ¿sí? Entonces la sumatoria del coeficiente estequiométrico, entonces en este caso voy a poner CF, que es coeficiente, coeficiente estequiométrico por el valor de la entalpía de formación que tiene el amoníaco, digamos, no sé, ahorita lo busco en una tabla, por el momento lo voy a poner así como delta de HF de NH3. Y lo cierro. Vamos, esta sumatoria solo tendría estos valores, estas incógnitas o estas vainas. Entonces, menos la sumatoria de lo mismo, pero de los reactivos. Entonces, yo tendría el coeficiente estequiométrico, que por allá, pues si digamos adelantarme un poco, sería 3 por el valor de la entalpía del H2. Entonces, delta de H de formación del H2. Entonces, esto más, entonces aquí generalmente lo ponen en un paréntesis. Entonces, aquí sería, esto es un 1 por el delta de H de formación del N2. Y ya básicamente es esto. ¿Qué es lo que les agregamos en sus ejercicios? Si les ponen un ejercicio sobre esto, los valores, ¿qué les puede pasar? Que les entreguen este valor y les pidan uno de estos, o lo contrario, que vendría siendo que les den las entalpías de cualquiera de estos. Se hace que les den estas tres. Bueno, lo quería cambiar de color y no pude. Y les pidan esto, ¿cierto? Básicamente lo que tienen que hacer es poner coeficientes en productos, multiplicarlos por su entalpía de formación que están en una tabla. No sé si yo puedo aquí mirar esto rápido. Entonces, entalpías. Digamos de esta tabla. Mira, pues aquí también está un poco más ordenado lo que yo les estaba diciendo. Bueno, primero me cargo la tabla. Entonces, pues aquí están los valores que se han estudiado ya en los laboratorios, todos los han medido. No sé si puedo ver esto. Entonces, no sé, digamos por el amoníaco, que era el que estaba haciendo. Mire, aquí hay amoníaco y los diferencian entre estado gas y estado sólido. ¿Sí? ¿Por qué creen que eso cambia? Que cambia, pues digamos, que lo que yo mido cuando estoy midiendo una entalpía, pues es la energía, ¿cierto? No sé, la energía que muchas veces nosotros lo que hacemos es el calor. Pero digamos que creen que absorbe más energía, digamos, o que requería más energía. Algo en estado gas o en estado líquido. Entonces, digamos, generalmente, nosotros lo que hacemos es, pues básicamente, nosotros consumiremos más energía para llevar algo a estado gas, ¿cierto? Porque pues requiere, digamos, un paso dependiendo también mucho de la sustancia, porque, digamos, el amoníaco puro es muy atípico porque bajo condiciones normales pues está a menos 0 grados Celsius, o sea, está menos de los 0. Digamos, si uno mete el dedo en nitrógeno líquido, pues podría llegar a perder el dedo si lo deja mucho tiempo, porque se le necrosa y todo esto. Sí, digamos, no me recuerdo mucho la temperatura, pero me parece que son menos 170 y algo o menos algo. Entonces, digamos, depende mucho también de la naturaleza del elemento, del compuesto, pero digamos, estos valores varían en cuanto al estado de gas y líquido. Por eso es que es muy importante ponerle los
los estados de agregación de la materia. Digamos, aquí están los valores. Eso es lo que les pueden dar. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es reemplazar estos valores en la ecuación pues, que estaba ahí planteando con los coeficientes estequiométricos multiplicado por su delta de H información. Bueno, una cosa muy importante, se me había olvidado decir varias cosas que pues, son importantes, lo del signo, que yo sé que ya lo he dicho, lo he dicho en 2 clases anteriores, y pues, lo voy a repetir, pues cuando el delta de H tenga signo negativo, si tenga un signo negativo, implica que la reacción es exotérmica, o sea, que libera energía. Que esa energía que yo tengo ahí, esos 300, digamos, estaba mirando bueno, el amoníaco gaseoso, voy a poner. Entonces, que es un menos 46,2, que entonces, para la reacción de formación del amoníaco gaseoso, yo voy a liberar 46,2 kilojoules por mol de amoníaco. ¿Mm? Entonces, también uno les puede decir las unidades que tienen esto. Las unidades del delta de H de formación son kilojoules por mol. ¿Mm? ¿Mol de qué? De lo que yo estoy produciendo. Madre, ahora sí me preocupé. Entonces, sí, será la mol de lo que yo estoy produciendo. En un momento pongo a cargar y ya. Ya. Y las unidades de este tipo de valores son kilojoules por mol. Otra cosa que les quería decir y que les quería plantear acá con lo de las diapositivas, y es que para este tipo de compuestos, no sé, digamos, la reacción que yo había hecho con lo del vinagre, lo del ácido acético, entonces había puesto que el carbón está en estado sólido, ¿verdad? Entonces que naturalmente, o como sí, como su elemento constituyente, es estar en estado sólido, en el estado de agregación de la materia sólido. Para todos aquellos que tengan estado sólido, el valor del delta de H de formación que yo voy a poner en esta ecuación es 0 para todos los sólidos. Entonces, eso me va a simplificar inmensamente muchas ecuaciones. No sé, imagínense cualquier reacción química que hayan trabajado o que hayan balanceado y en la que, pues no sé, básicamente cuando trabajen una sal, ¿qué va a pasar? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a estar en sólido, ¿cierto? Nos va a ayudar a resumir mucho este tipo de cálculos, en lo que solo voy a tener en cuenta los estados de agregación que son gas y líquido, que los voy a tener aquí en la tabla. No sé si, pues creería que aquí no va a haber ningún sólido, y si lo llega a ver, pues me imagino, digamos, este 0,0. Ah, mira, aquí está precisamente el grafito. Y pues el grafito, miren lo que tiene 0,0. ¿Por qué? Pues porque estamos en estado sólido. Todos, absolutamente todos los que tengan estado sólido, van a tener un delta de H de 0. Entonces, yo creo que ¿Y el mañana, oxígeno porque tiene 0,0? eh, pues no sé, o sea, de que yo te diga, o sea, debe ser por la estructura atómica que tenga esto, ¿cierto? Digamos aquí es un gas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Quizás, no sé, lo que te diga es mentira, o sea, no es completamente veraz, ¿sí? Pero quizás este fue el que se tomó como parámetro de referencia. Sí, no sé, como la escala de medida, no sé si, pero pues digamos, no me creas del todo, porque la verdad lo que te diga es mentira. No sé, el 0,0 debe ser porque se tomó como parámetro de referencia o que tenga propiedades de no liberar calor. Sí, de no absorber ni liberar calor. Pero si quieres, es una tarea para mí. Ujú. Pero Dale, digamos, ahí está en gracias. estado. Entonces, es eso. ¿Qué más quería hablar de esto? ¿Qué más quería? ¿Qué más quería?
Ah, bueno, el compañero también quería hablar de lo del concepto de entropía. Digamos, aquí no quería hablar nada más, lo importante vendría siendo, bueno, pues hacer ejercicios, ejercicios. Entonces, no sé, ¿los que presentan el ICFES lo presentan ya este fin de semana o es el otro? El otro, ¿cierto? Es este. Ay, hijo de madre. Pues si quieren yo les mando pues ejercicios y pues o intenten hacer ejercicios y si no pueden pues me avisan y yo les ayudo. Pues en lo que pueda. Porque es que digamos esta semana yo también tengo parciales. Entonces pues, también quería hablar, entonces el compañero quería hablar algo de lo que es la entropía. Y pues para hablar de entropía pues otra vez me voy a remitir a la ecuación que nos rige digamos todos estos procesos termodinámicos. Ya sabiendo un poco más qué es este delta de H. Sí, entonces vendría siendo esto. El delta de H es la entalpía, que es la que acabé, pues, la que he escrito todo esto, que básicamente de qué nos habla de la cantidad de energía que se absorbe o se emite, ¿cierto? La T, pues es la temperatura y este concepto de delta de S, sí, delta de S, vendría siendo la entropía. ¿De qué nos habla la entropía? Que digamos, nos han dicho que digamos la tendencia universal o digamos nosotros tendemos digamos, a estar cada vez un poco más desordenado, ¿cierto? Digamos, acoplándolo un poco más a esto, lo que es la física, nosotros decimos que el universo está en constante expansión, ¿cierto? Se está expandiendo y por ende nosotros lo que estamos haciendo es aumentar el desorden. O sea, digamos, este concepto de entropía está muy relacionado o muy atado a lo que nosotros vemos como el desorden, ¿sí? Digamos, qué tan dispersos o qué tan aleatorio puede ser algo. Pues aquí metiéndolo en un marco conductual, digamos, no sé, digamos, bueno, ¿cómo yo podría acoplar este concepto? Bueno, lo del desorden creo que sí es claro y nosotros, pues, o sea, digamos, la vida en general siempre nos va a tender a llevar a un estado un poco más desordenado de lo que es el estado inicial. Ejemplo, digamos, no sé, cuando, bueno, y este valor, bueno, voy a terminar una idea. Este valor, pues siempre va a tender a ser más desorganizado, ¿sí? Si esta es la tendencia del desorden, entonces entre más desorganizado, pues va a ser cada vez mayor, ¿sí? Entonces, entre mayor sea delta de este, pues mayor va a ser su tendencia al desorden. También esto tiene un signo. Vamos a mirar a ver si aquí sale. Voy a mirar en YouTube. Que eh, bueno, aquí está bien. Aquí está como mejor. Déjame ayudar a resumir muchísimo. Bueno, entonces ya les había dicho que cuando el delta H es menor que cero, entonces es espontánea. Y también nosotros podemos hablar de que cuando el delta de S pues, es mayor que cero, digamos esto básicamente lo que nos está haciendo es resumir el resultado de estas operaciones. Que digamos, o sea, voy a hacer el primer ejemplo que fue el que ya leí. Nos decía que delta de S es mayor que cero. Si esto es mayor que cero, multiplicarlo por t me va a dar algo, digamos, positivo, ¿cierto? Pero si yo lo multiplico por este menos, todo esto me va a dar negativo, ¿cierto? Por el menos. Y si esto es positivo, entonces si esto menos esto me va a dar de cierta manera. Eso es lo que nos va a decir esta gráfica. Entonces, si yo tengo que el delta de H es menor que cero, por lo cual es exotérmica, y que el delta de S es mayor que cero, entonces la reacción va a ser espontánea. Viendo el delta de S como la tendencia al desorden, o sea, que es la entropía, o digamos también lo podríamos acoplar mucho a sistemas
ya, digamos, a lo largo del equilibrio químico, para describir o para modelar el equilibrio químico, también se podría describir, digamos, el delta S nos ayuda a tener un concepto de qué tan, o sea, qué tan afinidad tiene cierta molécula, cierta sustancia a buscar su equilibrio químico o realmente no buscarla, porque no todas las reacciones químicas son de equilibrio. Hay algunas que son, digamos, ¿cómo es que se decía? Pues que se llevan a cabo en su totalidad, que son irreversibles, qué pena. Entonces, si son irreversibles, este concepto de equilibrio pues queda completamente obsoleto y digamos ahí no se podría modelar lo que pasa cuando uno rompe la cáscara del huevo. Nosotros le introdujimos un estímulo externo y lo que hicimos fue romperla, pero digamos esa cáscara no va a volver a formarse y a, digamos, a quedar como antes. Entonces, esos procesos son equívocos y, pues no se podría llevar a cabo. Generalmente la ecuación que yo les estoy describiendo, entonces lo que tienen que considerar es, pues digamos, lo que básicamente hacen en esta tabla es considerar los signos y ya. Entonces, cuando el delta de H es positivo, o sea, es endotérmica, pero el delta de S es mayor que cero, van a seguir siendo espontáneas, pero van a tener ciertas restricciones. ¿Por qué? Por el valor de T. No sé, pues no sé si no considero que sea necesario devolverme. Por el valor de T que hay ahí acompañando al delta de S. ¿No? Entonces aquí ya me dice que digamos que tiene que ser a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que el segundo término, lo que está después del menos, sea mayor que lo que está al principio. ¿Sí? Digamos, delta de G también tiene que ser negativo para que sea espontáneo. ¿Sí? Entonces, todo ese resultado de las operaciones, si nos da negativo, nos garantiza que sea espontáneo. Por lo cual, digamos, en el segundo caso, en el caso de donde dice espontánea a altas temperaturas, debemos garantizar que el segundo término sea más grande que el primer término. Y pues así jugando un poco con las magnitudes. Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción que es endotérmica, no mentiras, exotérmica, delta de H menor que cero, qué pena, y tenemos un delta de S que es menor que cero, entonces va a seguir siendo espontánea, pero todo lo contrario, digamos, al caso anterior, va a ser a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que delta de H es menor que cero y tenemos que restarle algo muy poco, o sea, muy pequeño, disculpen, para que este valor siga siendo negativo. ¿Sí? Si este valor sigue siendo negativo, va a seguir siendo espontánea. Entonces, por eso es que es espontánea a bajas temperaturas. Y pues ya el caso en el que la cosa sea, sí que sea endotérmica y adicionalmente que tenga un delta de S que sea menor que cero, entonces pues ya me implica que esa reacción no es viable bajo ninguna circunstancia. No sé si aquí expliquen algo mejor lo del delta de S. No es exactamente lo mismo. Y la ecuación libre X, digamos, estos valores, digamos, todos estos conceptos, pues sí son un poco, sí, esta tabla que dice. Entonces, no sé si hay otro concepto, de tal manera que alguno de ellos puede ser negativo siempre y cuando la suma de ellos sea positiva. Mm, digamos, pero sí, el delta S, lo que es la entropía, siempre va a ser la tendencia, o se le asimila a la tendencia al desorden. Del resto, pues, esta ecuación, este mantra de la termodinámica, es lo que se hace es para saber si una reacción se lleva a cabo espontáneamente o no espontánea. O sea, si nosotros dejamos de reaccionar cierta cosa con cierta cosa, si va a reaccionar o si simplemente se van a quedar inertes. Digamos, no sé, si ponemos un diamante con, digamos, no sé, al óxido, sí, al oxígeno, que generalmente es lo que nos forma los óxidos, este diamante pues no se va a inmutar, realmente es muy inerte, por lo cual eso nos indica, digamos, de que este tipo, de que para esa reacción el delta de G tiene que ser positivo. Más sin embargo, si nosotros ponemos hierro, si cualquier especie de hierro y lo sometemos al aire de la atmósfera, este hierro se va a oxidar
por lo cual también nos indica que este valor del delta es espontánea. Y de ahí podríamos asumir bastantes cosas. ¿M? Ya conociendo el valor del delta de G, digamos, teóricamente así es como se calculan los valores de la entropía, debido a que básicamente es parametrizar y despejar. Entonces ya tenemos estos valores, entonces parametrizar, digamos, si ya tenemos este valor como parámetro, esto lo tenemos en una tabla y esto lo podemos medir ya sea por un termostato o por una termocupla, podríamos llegar a conocer el valor del delta S, que también tendría unidades de kilojoules. Eh, yo creo que ya esto vendría siendo, digamos, lo relacionado con esto. No sé. Creo que les debo ejercicios y quiero mirar a ver entonces porque el oxígeno gaseoso tiene cero en cuanto a su delta de H de formación. Este valor del delta de H puede ser de reacción, de formación, de descomposición, de ebullición, sí, de todos estos procesos en los que yo, ¿qué vaya a hacer? Absorber o emitir energía. Se me acaba de ocurrir otra cosa, pues, que considero prudente es decirle, es que cuando yo tengo, digamos, una reacción de amoníaco, entonces serán H2 más N2 que me produce NH3, no me acuerdo el valor, como que 46 punto algo, me parece que era. 2, estos eran 3. Entonces, que el delta de H de formación es igual a, me parece que era menos 46,2, me perdonan si me equivoco, kilojoules por mol. ¿Qué pasa si yo no quiero obtener el delta de H de formación, sino el delta de H de descomposición? El delta de H de descomposición vendría siendo esta. Básicamente lo que hago es invertir la reacción, ¿no? Entonces 3 de H2 más N2. Ah, bueno, yo la estoy embarrando, ¿no? Porque esto tiene que ser un 1, ¿no? No lo apliqué. Esto tiene que ser un 1. Entonces aquí esto debe ser un medio y esto debe ser 3 medios. ¿Sí? Así fue como lo calcularon. Entonces, así sí, digamos, con 1, con 3 medios y con un medio, lo que estoy obteniendo es digamos, la entalpía de descomposición. Y básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si la cosa que le quería decir, pues es cambiarle el signo. Las reacciones, cuando yo lo que hago es invertir la reacción, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo. Entonces, la delta de H descomposición para esta reacción vendría siendo de 46,2. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo divido o sea, si en vez de no calcularla para uno, sino me dicen para 3 moles? Entonces lo que yo tengo que hacer es, como ya tengo este modelamiento para una mol, lo multiplico por 3 y ya, ¿sí? O, sí, digamos, lo que yo le haga si a este parámetro que ya está establecido, pues ya sea invertirlo. Cuando yo le invierto la reacción, lo único que hago es cambiarle el signo. Y si no es una mol lo que me piden, sino, no sé, 5 10 15 lo único que hago es multiplicarlo por el valor. ¿M? O si ya es media mol o vainas así, pues lo que hago es dividirlo. O sea, lo que voy a hacer es operar conforme a este dato. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta? Eh, bueno, voy a leer el chat a ver qué dice. ¿A quién le habían hablado de algo de esto? Yo creo que sí, a alguien le tenían que haber hablado de algo de esto. Yo creo que la mayoría de haber salido ya, o sea, la mayoría acabó de salir del colegio, me imagino. Bu-
Bueno, entonces les voy a mandar ejercicios. No sé, intenten hacer ejercicios realmente. Esto se aprende es haciendo ejercicios. Aunque ya estudiaron orgánica, duchos por orgánica, que eso también les puede salir. ¿Sí? ¿Segura? ¿Te puedo hacer una pregunta a la que me dijo que sí? Esa me la da. Dele de una. Ay, yo. A ver, pues. Y te voy a preguntar Pero no nomenclatura. se agarra. Ay, yo. No, te voy a preguntar algo re sencillo. A ver, es que ese color no me gusta. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es primero que todo y cómo se llama? ¿Sí me entiendes? Sí, yo creo que sí. O sea, el grupo funcional, ¿cómo se llama? ¿Sí? O sea, ¿qué es? ¿Esto qué es? O sea, tú deberías saber si ya estudiaste súper ducha. Mentiras. Pues sí, es un compuesto que tiene una amina. No. No, espere, no, espere, no, espere. Espere, busco en mi recuerdo. Eso yo lo vi, parce. Es lo contrario al leído, no me acuerdo. Yo- no, sí, era una mina, ¿no? No. Lámina Z. Ay, sí, la mina tiene un nitrógeno, qué va. Sí, entonces digamos, esto es la Cetona, tritilamina. cetona, cetona, sí, 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 sí. Digamos, Ya, esto es ya la me acordé. lo que te había preguntado, era una acetona. ¿Mm? Y ahorita la Sí, pregunta eso, perdón. más importante es, ¿cómo se llama? O sea, el compuesto, ¿sí? Esto, lo que tienes ahí. ¿Cómo se nomencla una acetona? ¿Alguien sabe? Voy a mirar el chat. El que me diga el nombre de esto. Profe, creo que me la sé. ¿Cómo se llamaría? 2-butanona. Sí, exactamente. Sí, sí. Perfecto. Este es un tipo de nomenclatura que es la UPAC, ¿cierto? Oiga, ¿qué pasó ahí? No, no lo averigüé, profe, en serio me lo sabía. Ahí sabes. Digamos así, ya la sabes, pero no puede. Se trabó el tablero. Pero digamos, también se podría nomenclar de otra manera, y es como nosotros, digamos, en el laboratorio la conocemos, es como metil, ¿qué? Etilmetilcetona. ¿Cómo le digo si no me cargó el tablero realmente? ¿Me escucha? Sí. Bueno, ves, no me cargó más el tablero, pero lo que yo podría es nomenclarlo conforme a, o sea, poniendo el grupo carbonilo, que lo que yo encerré en el círculo azul era el grupo carbonilo. Y lo que hago es nomenclar lo que yo tengo a un lado y al otro lado. Entonces C, O, el que yo tenía el CH3, y aquí tendría esto, ¿no? Entonces lo que yo digo es por orden alfabético, etil, metil, cetona. O como lo nomencló el compañero, que si me están escuchando, sí, no creo. Sí. Butanona. Ah, bueno, butanona. Entonces lo que le hizo fue contar el número de carbono, uno 2 3 4, ¿cierto? ¿Qué hizo? Pues muy importante que quede el grupo sustituyente en la menor número posible. Entonces comenzó por acá, uno 2 3 y 4. Y así la nomencló. Tarea para que miren, no sé si los que ya están súper duchos en orgánica saben cuál es este. Sí, les voy a poner el más sencillo.
X. ¿Qué? Espera que yo lo estoy haciendo mal. No, se me olvidó cómo es la estructura. Se llaman anhídridos, que también en el anterior examen. Se me olvidó cómo es la estructura, hombre. Esta era la que quería pintar. Era una O, lo que está en la mitad. Esto. En el anterior examen de la noche le salió esto. Y ya. Entonces, básicamente depende del R. Entonces, podría ser anhídrido. Y si, digamos, si es de solo una cadena, si es solo un CH3 lo que tienen las Rs, siendo anhídrido acético o anhídrido propiónico o anhídrido butírico, estérico. Y así. Pero bueno. Para los que presenten el examen este fin de semana, pues entonces hagan ejercicios y cualquier duda que tengan, pues no duden en preguntar. Pues que todo bien que yo les respondo ahí rapidito. Y pues no, pues suerte, que me les vaya muy bien. No, pero no te preocupes, era por mamar gallo. O sea, a ese le salió por el examen de la noche. Y no, pues si te sientes bien en química, pues estudia algo de química, ¿no? Pues no sé, yo generalmente llevo dictando este tipo de asesorías como ponle 3 años, 4 años. Y en las últimas 2 veces sí salió mucha orgánica, pero anteriormente pues no salía. Es como muy aleatorio todo esto. No sé, digamos, es que miren, digamos, no sé, de lo que más conozco es del examen de la Nacho. Entonces, el examen de la Nacho, del módulo de química son solamente como 10 preguntas. O sea, de lo que generalmente más hay es de matemáticas. Pero de química, sí, o sea, básicamente no hay muchas preguntas. Entonces, si en el módulo que preguntaron solo orgánica y pues eres bien malo para la orgánica, pues paila, te va a ir re mal. Pero si preguntaron otra cosa, no sé, como balanceo o este tipo de cosas, pues sí, pero realmente son muy pocas preguntas. Igual lo mismo pasa para física. Mm, Pues química medio medio. Pues no sé, si quieres, Juan Medina, mándame un mensaje y ya, y pues me pregunta cosas. Pues de aquí, o sea, si presentas el examen este fin de semana, pues ese es el momento de preguntar y no equivocarse después o antes. ¿No está en el grupo? Ah, no, pues tiene la de tiempo. Todo bien que si quieren yo sigo dictando clases, a mí no me incomoda dictar clases. Pues entre mejor preparados, ¿quién mejor? Todos quieren pasar a la otra universidad. ¿O qué quieren hacer? Me imagino que todos van para la noche. No, pues todo bien. O sea, si tienen tiempo, pues yo creo que yo sigo dictando las clases. Ah, bueno, para Harvard yo también, pero yo entro hasta el otro año. El grupo de los 27. Bueno, yo creo que ya los dejo, porque estoy hablando de mierda. Entonces, pues para los que presenten el examen este fin de semana, pues suerte, que me les vaya muy bien. Cualquier cosa me preguntan, todo bien. Hace poco estudio química farmacéutica. Duré algunos semestres en química pura y me pasé recientemente a química farmacéutica. Bueno, voy a ver de presentar la pantallita. Bueno, muchachos. Eh, que les Chao, vaya Daniel. bien. Bye. Thank you. Chao. Nada. Gracias. Chao.